quisiste decir? ¿Qué me dijiste? Porque si yo no entiendo, el público tampoco lo entiende. Y hay que saber escuchar y repreguntar. Es verdad eso, nadie escucha. ¿Qué me dijo? Ay, pero tal cosa, y saber responder también. Y lo mejor es no quedarse sin respuesta. Yo me he quedado a veces me he quedado sin respuesta. Sí, pocas veces. Pero es raro, ¿eh? No te quedarse sin respuesta. A veces me he quedado, sí. Pero lo doy vuelta, lo disfrazo. Está muy bien. Mirta, muchísimas gracias. La verdad, nosotros hemos estado enemistados durante años, le cuento al público, que ni nos saludábamos, ni nos hablábamos. Pero este canal es tan amoroso que hizo que nos... No, nadie hizo nada. No. Se fue dando las circunstancias. Como digo yo, es la vida. Es la vida, no, es verdad. Tuvimos, y la mayoría de las veces por errores míos, quiero decirlo. No, bueno. ¿Cree que le digan? Ni me acuerdo. No, yo tampoco, pero seguramente fueron errores míos. Pero a su amigo... A Luis. A Ventura, dígale, Ventura, que no fue nada preparado. Eso que usted sabe de ese llamado, de esa persona. ¿Me está escuchando, Luis? Sí, estoy escuchando, Mirta. No sé si me escucha. Sí, perfecto. No tenemos retorno acá. A ver, ahora sí. Luis, ¿me escucha? Escucho. Ah, bueno, que ese llamado fue hecho por una productora mía que ya no está, que se retiró, pero fue hecho para que hablara con la otra persona que estaba en la mesa, nunca con usted, nunca. Y nos sorprende en el aire haciéndole reproches a usted. ¿Usted me cree lo que yo le digo? Creo que nos debemos una charla, Mirta. ¿Qué es la charla? Eso me viene hablando hace años de la charla. No, yo quiero que usted me diga si me cree o no. Yo le juro... No depende de mí, depende yo soy católica, no se debe jurar. Usted me tiene que invitar. Yo tengo abierta toda mi agenda para usted. No, pero pará, Luis, ¿vos le crees a la señora lo que te dice? ¿Se lo crees? Después de charla. Hay cosas justamente... El público a lo mejor no sabe de qué estamos hablando. Lo había llamado el señor Gerardo Sofovich porque estaba Nazarena en la mesa. Entonces esta productora muy hábilmente, porque la televisión tiene que tener un poco de pimienta también, y sabe un poco de pelea, discusión, siempre viene, al público le encanta. Y era como un enfrentamiento que tenían ellos. Entonces pensamos, se va a dirigir, hago así porque Nazarena estaba sentada acá, y Luis Ventura estaba acá, que era a mi izquierda, sí. Y entonces esta persona cuando sale al aire le empieza a recriminar Gerardo a Luis Ventura, y a mí me tomó de sorpresa. Y después yo dije, bueno, esto no me gusta, esto lo hablen ustedes en el programa. En intrusos, hablen en intrusos. Le juro por lo que más quiera. Y después otra vez que vino la Vélez acá también, fue programada con mucha anticipación. Estaba ya programada desde hacía tiempo, que también eso le molestó a Luisito. No, yo me acuerdo una cosa de Nazarena, que iba a contar una cosa aquí, cosa que era verdad y que después no la contó, ¿se acuerda? No. Sí, ella venía acá a contar algo. No, eso fue en Mar del Plata. Claro, Mar del Plata, pero también fue... Bueno, no importa, acá estuvimos con Mirta. Ya está. Mirta, la verdad, un gustazo que me haya recibido. Muy amable, de verdad. Felicitaciones por los 31.5. Mire, y aclaré con Ventura, qué suerte. Es aclaré con Ventura, que está todavía. Un aplauso enorme para la señora Mirta Legrand. Gracias. ¡Bravo! Yo me voy para el estudio. Adelante, yo voy para adelante. Yo me voy a tomar mi tecito a mi casa y a Los Ángeles. Un beso, muchas gracias. Gracias, Jorge. No, gracias a ti. Mil gracias. Chau.